Durante mucho tiempo nos dijeron que el padre solo debía proveer, que su lugar estaba fuera de casa y su ausencia normal. También nos enseñaron algo más silencioso y dañino, que un hombre no podía ser tierno con otro hombre, que abrazar, acariciar, sostener o decir te quiero era debilidad, era vulnerabilidad mal entendida. Muchos crecimos con padres presentes físicamente, pero lejos emocionalmente, padres que amaban pero no sabían mostrarlo, y nosotros aprendimos a endurecernos para sobrevivir. Hoy, muchos hombres quieren ser padres distintos, pero nadie les enseñó cómo ser firmes y tiernos al mismo tiempo. La paternidad consciente no quita fuerza, la paternidad consciente devuelve humanidad. Un padre que abraza, que mira, que sostiene y que regula, no debilita a su hijo, lo vuelve seguro. En este episodio hablamos del rol fundamental del padre en el desarrollo emocional, físico y espiritual de los niños, de la herida que muchos hombres cargamos en silencio y de la oportunidad inmensa de no repetir la historia. Si eres padre, si quieres serlo o si todavía estás sanando al niño que fuiste, este episodio es para ti. Hola a todos, estamos aquí con un día muy soleado en este invierno de España y venimos a hablarles en un nuevo capítulo de este podcast de Claridad Salvaje de la paternidad consciente, de qué es paternidad. Hola, ¿cómo están? Y sí, sobre todo entender el rol de por qué es tan importante, por qué este tema es tan fundamental, o sea, por qué no estamos hablando solamente de crianza, como entre los dos, sino en este caso enfocado en solo la paternidad, o sea, por qué es tan importante cada rol, tanto el de la mamá como el del papá, y pues hoy vamos a hablar es del papá. Así es. Entonces, bueno, primero pues hablamos igualmente de lo que venimos viendo, lo que es paternidad, ¿no? Y es que venimos siempre de un ejemplo, de lo que hemos tenido de ejemplo con nuestro padre, de lo que nuestro padre ha tenido de ejemplo con nuestro abuelo, y cuál es como ese comportamiento que nosotros hemos aprendido de ser padres, ¿no? Que cuando tenemos hijos, pues lo que hacemos es replicar o pasar esa misma información a nuestros hijos, ¿sí? Y a veces lo hacemos inconscientemente porque se cometen, no sé por qué nosotros como seres humanos cometemos el error de que a veces hay algo que no nos gusta de cómo nos criaron, pero cuando criamos a nuestros hijos cometemos ese mismo error, ¿no? Ahí es cuando estamos cayendo en esa parte inconsciente, estamos cayendo en un bucle, aunque sabemos que de niño no nos gustó, al ser inconscientes lo replicamos nuevamente en nuestros hijos. Y hay otra parte que es esa paternidad consciente, que es mirar qué fue lo que me gustó de mi padre, ¿sí? Qué fue lo que me gustó quizás de esa crianza masculina que tuve de parte masculina y cómo lo voy a mejorar con la crianza que le voy a hacer a mis hijos. Ok, digamos que para este ejercicio, o sea, para exponer este tema, me gustaría que lo hiciéramos como en forma de preguntas, como conocer tu experiencia, ¿sí? Más a fondo, no solo pues como explicar la teoría, sino cómo se vivió. Entonces, en tu caso, primero, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Bueno, la relación con mi padre es Sí, es. con mi padre es una relación, digamos que yo la vivo, desde hace poco la vivo muy conscientemente, de parte mía, ¿no? Yo hablo de parte mía, porque intento que esa masculinidad tenga también sensibilidad, ¿no? Que no sea esa masculinidad que nos han enseñado de simplemente demostrar fuerza o demostrar valentía o demostrar esfuerzo, trabajo, acción, sino demostrar también una sensibilidad y una vulnerabilidad. Entonces, desde hace poco lo que vivo con mi padre o intento vivir con mi padre es eso, como esa sensibilidad de darnos un abrazo, de quizás hablar un poco más, de hablar un poco más de la vida, ¿sí? De filosofar, de compartir, ¿sí? De compartir un poco más de tiempo, porque antes yo sentía que la relación con mi padre era como muy de, bueno, él aporta la casa, él trabaja por la familia, él tal vez me enseña cosas que son de hombres, ¿sí? Porque a la final desde niño pues obviamente es el primer ejemplo de hombre que uno tiene, entonces uno replica muchas cosas que hacen pues nuestros padres. En mi caso pues yo replicaba muchas cosas que él hacía y en muchas de esas pues son comportamientos, ¿no? Comportamientos que él tiene sobre el dinero, comportamientos que él tiene sobre la educación, sobre el comportamiento con la pareja, ¿no? Cómo se vive Sí. con mi mamá, por ejemplo, cómo tratar a las mujeres, los límites, ¿sí? Los límites que hay que ponerle a la vida, eso lo aprende uno de la manera masculina. Y digamos que antes era eso, ¿no?
como que repetía un patrón que él también hacía con el dinero, por ejemplo. Entonces, con el dinero a veces era de mucha escasez, como que hay que gastar esto no se puede gastar, o el dinero se gana esforzándose, sí, la vida se gana esforzándose. Es digamos que un cuento chino que nos meten desde pequeños. Aprendí muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, pues, de la relación con mi padre, ¿no? Por ejemplo, entre esas cosas buenas que aprendí de mi padre fue el estar presente, porque vengo de una familia en la que mi mamá y mi papá siempre han estado 35 años, cumplieron este año de casados, entonces digamos que sí aprendí eso, a estar ahí presente. Bueno, a estar presente en lo que se puede, ¿no? Porque eso también lo hemos aprendido mucho, ¿no? De que queremos que nuestro papá, estar presente de nuestro padre es verlo a veces por la mañana, que él se va a trabajar y luego volvemos a verlo en la tarde y acostumbrarnos a que la paternidad es eso, ¿no? De que él simplemente provee al hogar. Entonces, digamos que lo bueno es eso, de que él estuvo ahí presente, pero a veces esa presencia lo que uno quiere como niño es más como una atención, ¿no? Como sentir que de verdad está ahí, como sentir que de verdad uno puede confiar en él, como sentir que uno puede aprender de él. Y lastimosamente en esta vida de capitalismo, de consumismo, pues lo que se hace es que nos toca salir a trabajar, porque yo hoy en día lo vivo con mis hijos y nos toca a veces salir a trabajar para poder dar el dinero para muchas cosas y nos perdemos la vida de nuestros hijos en gran parte, ¿sí? Que nuestros hijos después salen al colegio, nosotros salimos al trabajo y empezamos a dividir como todo lo que es la familia, ¿no? Que aunque digamos que a veces no haya separaciones ni nada, pues igual cada uno está por su lado, ¿sí? Tal vez mamá estaba en su trabajo, mi papá en su trabajo, yo en el colegio, mi hermana también en el colegio, entonces al final nos juntamos en el mismo hogar, pero si nos damos cuenta con el tiempo, pues es como que no nos conocemos, ¿no? Al final es como que faltó algo, ¿no? Que se perdió. Y pues fue ese tiempo en el que no hubo atención entre nosotros. Y eso es lo que he intentado cambiar hoy en día con mi familia. Hoy en día con mi familia trato de priorizar todo lo que yo más puedo ese tiempo que quiero estar con mis hijos, ¿sí? Ya no consigo un trabajo que sean 8 horas diarias y tenga que yo irme, ¿sí? Sino ya tengo un trabajo en el que yo puedo decidir tal vez si voy o no a trabajar, que trabajo menos de 6 horas diarias, ¿sí? Puedo tener más disponibilidad para ellos. Y eso es lo que, digamos que aprendí y que cambié conscientemente con mis hijos ahorita. ¿Sí? Y intento estar con ellos lo que yo más puedo. Otro cambio grande es el colegio. ¿Sí? El colegio, que más adelante hablaremos de este tema más a profundidad, pero el colegio, digamos que divide mucho la familia porque pues a la final es hacer que nuestros hijos hagan lo mismo que nosotros, ¿no? De ir al colegio, después ir a la universidad, después ir a un trabajo y así. Y en ese vaivén de la vida, pues ellos se van alejando de nosotros y nosotros nos vamos alejando de nuestros padres. Entonces sí tomamos la decisión desde el año pasado de hacer homeschooling y pues obviamente con el homeschooling cambia mucho porque tú tienes a tus hijos ahí, ¿sí? Están ahí contigo todo el tiempo y me ha gustado mucho porque comparto mucho más con ellos, ¿sí? Ya no es como antes que yo con mi hija, que es la mayor, que tiene 12 años, pues ella iba al colegio y cuando volvía, pues es que aprenden muchas cosas en un colegio, ¿no? Son muchas cosas en las que tampoco estoy de acuerdo de todo lo que aprenden. Y es como que se iba alejando de mí poquito a poco y ahorita con el homeschooling pues vivo una cercanía, ¿sí? O sea, siento que estoy mucho más con mis hijos y eso para mí es lo más importante, que yo pueda ponerle atención de verdad a ellos de qué es lo que está pasando, de qué es lo que quieren. Y es algo que corregí de lo que aprendí con mi padre. Ok, sí, no, bueno, digamos que el tema de homeschool es que es súper largo, o sea, si nos ponemos a hablar es un tema muy, muy profundo, Sí. pero digamos que resaltando esto, pues tú preguntarás, bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué paternidad? Bueno, digamos que nuestro propósito con Claridad Salvaje es poder que las familias desarrollen una relación consciente, porque sí o sí la familia es el pilar de una sociedad. O sea, bueno, el individuo es el pilar de la sociedad, pero el individuo cómo se mueve, pues por medio de relaciones, y la primera relación que uno tiene es la familia. Y de esa primera relación se basa prácticamente toda la vida de nosotros, o sea, toda la vida de una persona se basa Sí, en de sus cómo primeras aprendimos. relaciones. Entonces, por eso estamos como detallando poco a poco. Entonces, si vieron en los capítulos anteriores, bueno, hablábamos del individuo, hablamos ya después de pareja, y ahora estamos hablando de esa otra relación
que pues ya son nuestros hijos o bueno, nuestros papás son nuestros hijos, paternidad en general. Entonces, digamos ahorita tú que hablabas, bueno, ya nos has mencionado como las cosas que dijiste, no quiero, pero yo quiero que cuentes un poco más cómo fue ese proceso, o sea, fue, no sé, tuviste a Sammy de una, dijiste, ya quiero estar con ella todo el tiempo, ¿cuánto tiempo te llevó? O sea, porque es un proceso, no es como de que ya mañana yo ya dejo todo tirado y ya, o sea, es como que nos cuentes eso. Sí, digamos que pues con mi hija la mayor fue una parte inconsciente y la parte consciente. He vivido con ella las dos partes y he aprendido con ella las dos partes porque al principio, claro, fuimos padres muy jóvenes, entonces era totalmente inconsciente todo. Sí, seguíamos todas las mismas reglas y las mismas rutinas de la sociedad. Y claro, con ella yo me daba cuenta que lo mismo, quizás yo salía a un trabajo y volvía con ella en la noche y pensaba que solamente con proveer pues ella estaría bien. Lo que sí aprendí mucho y más porque ella pues es una niña es que hay un amor muy grande de uno de hombre hacia la mujer, ¿no? Así como yo tengo mi amor hacia mi pareja, pues hacia una hija, es muy diferente el amor que le tengo hacia con mi hijo, ¿no? Mi hija es como un noviazgo y es como un amor muy bonito, como si fuera también una pareja, ¿no? Y conscientemente, pues siempre intenté como dejarme guiar también por la feminidad de ella, por un abrazo de ella, por la ternura de ella, que a mí me hacía falta un montón en ese entonces, o sea, necesitaba como esa parte tierna, porque con mi padre no aprendí esa parte tierna. Sí, aprendí la parte masculina, pero no aprendí a dar un abrazo. Igual que con mamá. Mi mamá también fue muy criada, digamos que en una parte muy masculina y tampoco se daba a abrazar, tampoco se daba la sensibilidad. Entonces, esa parte me tocó aprenderla y la aprendí cuando nació mi hija. Sí, cuando nació mi hija, yo digo que fue el momento en el que yo empecé a ser mucho más tierno, el momento en el que yo empecé a jugar muchísimo más con todo lo que es ser padre. Y con ella viví esas dos partes, una etapa consciente y una parte inconsciente. Aunque nunca la maltraté físicamente porque nunca tuve eso con mis hijos, sí de pronto verbalmente, sí de pronto al querer repetir esos patrones que hacen nuestros padres con nosotros de que ellos hagan lo mismo que nosotros hacemos cuando somos adultos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy deportista, entonces claro, yo quería que ella fuera deportista. Entonces la metía, entrenaba conmigo, la corregía todo el tiempo. Andaba como pensando y preocupado en eso, ¿no? En qué será mi hija cuando grande y que no vaya a repetir los mismos errores que yo, ¿sí? Y ahí es donde hablo mucho de eso, de que uno a veces piensa que está cambiando, pero no está cambiando. Está haciendo lo mismo que hacían nuestros padres con nosotros y mis papás conmigo era de que debe estudiar, de que esta debe ser la carrera, de que esto debe ser lo que debe hacer. Claro, se preocupan, pero no se están dando cuenta que están cometiendo el mismo error que cometieron mis abuelos con ellos. Y casi que yo hago lo mismo con mi hija cuando estaba induciéndola a que hiciera lo mismo que yo. Si no, me daba como miedo o frustración de pronto de qué va a hacer mi hija cuando grande. Y ya conscientemente, pues lo que hice fue ver y mirar que le estaba haciendo un daño también a ella, diciéndole qué era lo que debía hacer y cómo debía hacerlo. Sí, y conscientemente pues ya dije, no, ella tiene sus cosas, ella tiene sus dones, ella tiene sus habilidades. Es una persona, un ser totalmente diferente a mí. Ella solo viene a estar conmigo, a que yo la acompañe, a que yo pueda protegerla en esta sociedad, pero no hacer lo que yo hago. Sí, es muy diferente. Y empecé a verle todas sus capacidades, todos sus dones que son muy diferentes a los míos, muy diferentes a los de mi pareja. Y claro, ahí ya conscientemente pues empecé a hacer una relación con ella muy diferente, porque ya es más de apoyo a lo que ella quiere hacer de verdad, a cómo puedo yo acompañarla en ese desarrollo de habilidades que ella tiene, ¿sí? No a exigirle que haga lo mismo que yo, porque yo tengo un miedo o porque me preocupo por cómo va a ser la vida de ella. ¿Sí? Ese digamos que fue como lo más fuerte. Entonces, conscientemente e inconscientemente aprendí pues muchas cosas con mi hija, ¿no? Que es lo que pasar de esa repetición a mirar qué es lo que hay que cambiar. Y entre eso pues también es la autoridad, ¿no? De cómo uno da autoridad, porque también uno aprende de que el padre es el verdugo. No es la mamá siempre pone a los hijos como que le va a decir a su papá, ¿sí? Como que el papá es el que corrige, el papá es el que regaña, el papá es el que tiene que estar pendiente y estar corrigiendo y generar autoridad. Y una cosa es cuando tú generas autoridad desde el ejemplo y desde la calma y desde que ellos te respeten.
Y otra cosa es cuando tú generas autoridad desde el miedo, ¿sí? Claro, yo al principio con mi hija generaba una autoridad, era de parte del miedo, ¿sí? Porque yo nunca la agredí físicamente, pero sí de pronto un grito, sí, de pronto la hacía sentir mal de pronto con algún tipo de palabras, cosas que eran inconscientes y que yo no me daba cuenta porque yo veía normal eso en cualquier tipo de paternidad, ¿no? Y eso cala muy bien en el subconsciente de los niños, mucho más que quizás algo, una agresión física. Entonces, claro, que te estén repitiendo a ti cosas y cosas y cosas y cosas verbalmente, pues hace que tú poquito a poco creas que esa es la realidad, ¿no? Y que luego lo hagas con tus hijos. Entonces genera una autoridad, pero una autoridad que sea desde la calma, que sea desde el ejemplo, que sea desde una parte bonita, desde una parte amorosa. Pienso que es la parte quizás más difícil de la paternidad porque hemos aprendido que la paternidad siempre es como una parte fuerte, ¿no? Como ese verdugo. Entonces, conscientemente ya con ella, con mi hijo, pues ya es diferente porque intento ser más ese ejemplo de calma, de simplemente si pasa algo malo, pues intentar que sea lo más suave, una explicación lo más suave posible, poner un límite, pero un límite desde eso, desde la calma y desde la tranquilidad de que, bueno, pasó esto, se puede aprender, se corrige y se sigue, ¿sí? Pero digamos que en ese caso tú hablabas así porque aprendiste eso con tu papá, o sea, no mencionaste cómo era la relación con tu papá, pero tu papá cómo te corregía, cómo tenías autoridad. No, la autoridad con mi padre era muy diferente porque ahí sí, digamos que en ese tiempo pues era más la agresión física, ¿no? Era normal en Colombia, pues es normal si tú te portas mal, entonces, bueno, digo, era normal, sí, porque uno no lo normalizaba porque mucha gente lo hacía y yo sé que a mi padre también quizás lo agredieron físicamente con alguna palmada o como decían, el rejo, mucha gente hasta con palo. Yo me río hoy en día, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, pues eso no tiene nada de normal, ¿no? Pues claro, a mí generalmente si yo me portaba muy mal, de niño sí dicen que era un niño demasiado emocional y era demasiado grosero, pero obviamente eso es algo que uno aprende también desde antes, ¿no? Muchas veces le venden a uno la historia de que es que uno es grosero, de que uno es desaplicado, de que uno no hace caso, sí, pero ¿de quién aprende uno todo esto? Y lo aprende en el colegio, lo aprende en la sociedad, lo aprende en la familia. Ujú. Entonces, recuerdo que sí, yo era demasiado, quizás grosero y quizás muy emocional, ¿sí? De gritar. Era un niño bastante, mucho más difícil. Y claro, me corregía mi papá casi siempre con una agresión física, ¿sí? Y de parte de mi mamá no, pero de parte de mi papá sí. Entonces, no sé por qué, pero yo cuando tuve mis hijos y con mi hija, pues nunca hubo una agresión física porque a mí no me gustaba que eso fuera así, pues yo no lo iba a hacer con ella. Sí, pero sí, digamos que hubieron agresiones físicas que quizás me hubieran a mí cambiado y hubiera yo normalizado y había podido hacer yo lo mismo con mis hijos y que pues menos mal no. Y sí invitar a todos a que reflexionen esa parte, ¿no? Porque muchas veces reflexionamos de que es que los niños son los culpables, ¿no? Y que por eso nosotros como padres tenemos el derecho de agredirlos físicamente y verbalmente. Y no es así. Los niños son como son por nosotros mismos, Son ¿sí? el resultado de nuestra Exactamente, son el crianza, ¿sabes? resultado de Nosotros, nuestra sí. creencia en los primeros años y después si los enviamos a un colegio, pues se están creando en el colegio y si son desaplicados, si son groseros, si son lo que sea, es porque están aprendiendo en esa sociedad eso, ¿sí? Pero en realidad no es culpa de ellos. Nosotros de niños lo único que hacemos es absorber y repetir todo lo que vemos como normal y Ujú. como correcto, ¿sí? Entonces más bien siempre pensar que en vez de agredir físicamente o agredir verbalmente hay que mirar cuál es el origen de eso y cómo cambiarlo. Esa sería siempre la respuesta consciente, ¿no? Yo sé que es difícil porque también estuve en una parte inconsciente y muchas veces a veces repito una parte inconsciente, pero recuerda que tu hijo será el resultado de lo que tú le muestres y a Lo donde tú lo lleves. lleves, donde él crezca. Entonces, de nosotros depende si nosotros queremos criarlos nosotros o si queremos que lo críe una sociedad. Sí, pero para que lo críe una sociedad, pues tienes que mirar si es correcto el comportamiento de esa sociedad. ¿Sí? Si tú crees que el comportamiento de la sociedad hoy en día es correcta, envíalo a un colegio. Pero si crees que no, hay que hacer otra cosa, hay que hacer un cambio, que es difícil, sí es difícil porque debemos cambiar nosotros primero en cómo trabajamos,
en cómo nos desempeñamos nosotros en la sociedad y en el sistema para que podamos darle a nuestros hijos ese mismo ejemplo de cómo estar en un sistema, pero de una forma consciente, no inconsciente. Y creo yo que cuando repetimos el mismo esquema que nos enseñaron a nosotros de crecer, enviar a una guardería, luego enviar al colegio, luego enviar a la universidad, de no estar con nuestros hijos, de no escucharlos, de pasar el menos tiempo posible con ellos, lo único que estamos haciendo es repitiendo un patrón y dejando que nuestros hijos los críe otra persona. Y pues no tiene sentido tener hijos y que lo críe otra persona, ¿sí? Porque pues entonces, ¿qué propósito tiene la paternidad o qué propósito tiene la maternidad? No tiene ninguno, que es lo que nos ha pasado hoy en día. Nos han robado ese rol de padres para que lo haga, quizás un profesor, para que lo haga en la misma sociedad, para que lo haga un televisor, para que lo haga un móvil. Entonces, es una parte pues bastante importante que hay que cambiar y que quizás más adelante hablaremos más porque es Sí, demasiado es un profunda. tema muy profundo, pero es que solo para como acotar ese tema, o sea, yo creo que siempre llega un punto en que los papás decimos, pero bueno, ¿y por qué está así? Mi hija, ¿por qué? O mi hijo, ¿por qué me está hablando así? Pues Y le echamos la culpa sí, a o nuestros sea, hijos. como que todo es lo malo, pero no nos damos cuenta que somos responsables de eso. De alguna manera, directo, De directamente, alguna manera, no, somos, de todas las sí, somos maneras. responsables de eso. Entonces, ¿cómo tener eso presente? Porque yo creo que es que a todos les pasa, a todos los papás, tal vez desde los niños, pero ya en la adolescencia se nota mucho más. O sea, ¿por qué me está respondiendo así? ¿De dónde saca eso? Pues, ¿en qué contexto la estás llevando? ¿En qué contexto estás permitiendo que tus hijos se desarrollen? Pero bueno, como les decimos, eso es de otro tema mucho más profundo. Ya hablando del tema de la paternidad, bueno, entonces tú dices que con Sammy tuviste una relación inconsciente, que ya ahora has sido más consciente, pero ¿qué diferencias has encontrado tú ahora con tu segundo hijo que dijiste, ok, acá yo me equivoqué, esto con Sammy, con Tommy no lo vuelvo a hacer, o sea, no, esto no, ni siquiera se me pasa por la mente. Bueno, conmigo es otro aprendizaje increíble, porque para mí los hijos es eso, aprendemos un montón de cosas. Claro, la relación de padre con hijo es muy diferente a la relación de padre con hija. Sí, de padre con hija, lo que te digo, esa ternura, esa disposición de la mujer, ¿no? Y con el hombre, obviamente, yo no iba a repetir lo que repetí con mi padre, que muchas veces, pues, ni un abrazo nos dábamos, ¿no? Además, él siempre estuvo presente, pero no era que hubiera tanta tensión en la relación, ¿sí? Era difícil, era como que había hoy una pared. Ya con mi hijo, pues obviamente no es así. Yo con mi hijo soy supremamente tierno. Es una relación de ternura, ¿sí? Es una relación de ternura y a la vez de movimiento, de brusquedad, de todo lo que tiene lo masculino, porque al final mi hijo se mueve, salta, me manda golpes, hace un montón de cosas que ¿Sammy no era obviamente así? son de niños. Sammy era así, pero no tanto. De niña también se movía mucho, ¿sí? Fue una niña bastante extrovertida y es extrovertida porque pues nosotros digamos que los dejamos ser y en ese dejar ser, pues vas a ver que cuando tú dejas ser a un niño tiene mucha energía y ellos empiezan a expresar todo lo que tienen y son divertidos y siguen bromeando y siguen moviéndose, saltando, haciendo un montón de cosas cuando tú no estás diciendo que no y que no. Pues claro, Sammy tiene muchísima energía y es muy diferente a muchos niños y a muchas niñas. Pero la parte masculina, pues es el doble en el movimiento, sí, Sí. es totalmente el doble, porque nosotros como hombres nacemos, digamos que con esa disposición a la fuerza, con esa disposición a querer hacer cuanta cosa uno quiera, sí, es diferente. Y en eso, pues claro, a veces ellos tienden a ser, uno de masculino tiende a ser mucho más brusco, ¿sí? Entonces, el aprender a corregirlo de una manera buena, el aprender a mostrarle cómo se trata a una mujer, el aprender también a darle un beso, ¿sí? A corregirlo de una manera buena, a darle un abrazo, a ser tanto fuerte como tierno, ¿sí? A mostrarle que la sensibilidad está bien. Exactamente, que nosotros también tenemos una parte femenina de hombres, ¿sí? Y que hay que también tener ese balance entre las dos partes. Entonces, conmigo eso es lo que he venido haciendo. Ya obviamente no cometo el error por ejemplo, llevarlo a jugar tenis de mesa. Y ahora es él el que quiere jugar tenis de mesa y él es el que me dice, papá, vamos a jugar, pero porque yo simplemente le mostré que yo jugaba. Entonces aprendí mucho eso, por ejemplo, también. Yo simplemente le mostré, yo nunca lo incité a nada y él ahora es el que sí me dice, papi, vamos a jugar.
Y si será jugador o no será jugador, eso no No lo lo sé, sabemos. pero mira cómo es de diferente, que con mi hija yo la llevé a eso y mi hija terminó sin querer nada de eso, aprendió a jugar muy bien, pero ella no quería, no le gustaba, Sí, porque yo espérate, entonces mismo contexto, ponía eso. contexto como es, o sea, Sammy empezó a jugar como a los 3, 4 años. Ujú. Tú la entrenabas, Eddie la entrenaba muy juicioso, digamos que de una manera mucho más disciplinada, o sea, siempre fuiste como Sí, con más, una con autoridad una autoridad, diferente. es así, tienes que sacar así, se sirve así. Sammy llegó a jugar bien, para su edad llegó a Sí, destacarse, o sea, sí, Sammy sí, llegó a destacar, llegó a todo, pero en el fondo ella no quería. ella no quería, ella lo Ajá. hacía por ver a su papá contento, por vernos a nosotros dos juntos, porque yo también caí como en eso de, no, sí, 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 o sea, que ella No, tiene que uno ser ve la cada... salida de uno, para mí la salida de una vida normal y de esa vida quizás de escasez o problemática que había aprendido en mi familia, en la sociedad donde yo vivía, pues mi escape fue el deporte. Entonces uno cae en el error de que nuestros hijos hagan lo mismo para que generen ese mismo Y escape todo o fue en para base que, a un miedo claro, que todo tenías, fue en base a un miedo. a un miedo inconsciente. Ya con mi hijo no es así, ya con mi hijo yo digo, él puede hacer lo que él quiera, él puede hacer lo Lo que que él él quiera y quiera. él mismo se va a ir desempeñando de cierta manera en la vida, como lo he hecho yo ahorita conscientemente y encontrará su camino, ¿sí? Ujú. Porque es así. Entonces, eso es lo que he corregido más. Bueno, entonces Sammy ya cuando tuvo como esa, dijo no más, o sea, porque la voy a obligar a hacer algo que ella, Sí, con sí, Sammy ya yo dije, no no, más. yo voy a soltar el control, ¿sí? Ujú. Porque pues, cuando uno es consciente es eso, como que uno dice también, hay cosas que estoy controlando. Primero, cosas que me controlan, que yo quité, y ahora cosas que yo intento controlar, ¿sí? A veces uno intenta controlar eso, de padre intenta controlar a sus hijos, de a qué hora sale, de a dónde va, de hasta cómo piensan, de qué es lo que deben ver, de cómo deben vestirse, Como deben hablar. de qué es lo que deben hacer o en qué se deben desempeñar. Y pues no tiene sentido, ¿no? Ellos son una vida aparte. Nosotros estamos aquí solamente para protegerlos, para mostrarles de algún modo cómo se pueden desempeñar en esta sociedad y en este sistema, pero ellos mismos van a encontrar su camino, porque es así. O sea, Sammy dejó de jugar, la comenzamos a apoyar en sus otros, en los gustos que ella tenía. Y obviamente es muy diferente que ella te diga, quiero ir a entrenar, o bueno, tengo clase, porque ahora no es entrenamiento, sino clases, quiero ir a mi clase de teatro, quiero ir a la clase de canto, o sea, es como, es muy diferente ese gusto Ujú. a, tengo torneo, tengo que ir a esto, entonces hubo como ese cambio. Y Sí, ahora lo que dice con Tomás es que a él no se le dice nada, e irónicamente él busca jugar ping-pong hace todo. como, o sea, yo digo que él, no sé, en su vida pasada fue jugador o algo, porque es muy raro, pero igual no estamos acá diciendo que él ya va a ser un jugador, no, simplemente a sus 2 añitos le gusta mucho el ping-pong, tiene un Ujú. gusto que se nos hace muy inusual, No, lo pero inusual, yo creo que simplemente es eso. Yo, en vez de ponerlo en una mesa a entrenarlo, pues simplemente lo llevamos a ver mis partidos y en mis partidos él como que vio un gusto, como yo lo hacía y pues le gusta, sí, pero así mismo le gusta el fútbol, así mismo le gusta la música, sí. Es un niño, o sea, entendamos que en el sistema nos ponen roles y nos ponen etiquetas de cosas, pero es que nosotros no somos esa etiqueta. Sí, yo no me considero son que mi límites vida que uno o se que yo pone. soy deportista, ¿no? Yo soy un ser que puede desempeñarse en lo que quiere, ¿sí? Y así mismo quiero con mis hijos, no simplemente soy deportista, soy ingeniero, soy médico, soy tal cosa, ¿no? Porque eso no es lo que somos, eso es Eso es un en lo que límite nos al final. desempeñamos quizás en un momento de nuestra vida en el sistema, pero en realidad eso no es lo que somos. Entonces, eso fue lo que más aprendí, o una de las cosas que cambié con mis hijos conscientemente, Ok, ¿sí? Y bueno, ya a partir de mi experiencia, que mi experiencia fue con padres, digamos que presentes entre comillas, porque lo que te digo, normalizamos que la presencia es que nuestros padres estén unidos y pues nos pongan atención de cierta manera, con unas pocas horas al día, porque al final lo que hacemos es ir al colegio y hacer muchas cosas, y no estamos mucho con ellos. Pero digamos que esa fue mi experiencia, ¿no? Tú tienes otra experiencia de paternidad, y es de una paternidad eh, que ya no, que ya estuvo ausente. Entonces sí, podría preguntarte eso, cómo es la experiencia tuya de paternidad? Cuéntanos. wow, no esperaba eso. Bueno, sí fue ausente, entonces en contexto, como mi mamá se murió cuando tenía 6 años, mi papá y mi mamá ya se habían separado antes. Entonces, desde
no sé, desde los 4 años creo, mi papá ya estaba ausente. O sea, en mi vida mi papá ya tenía como otro rol. Yo recuerdo que él nos visitaba y nos llevaba a jugar y sentía como mi corazón dividido, aún recuerdo, era muy pequeña, pero yo sentía como que me gustaba, era chévere porque pues, yo creo que en algún punto cuando los papás están separados, eh, todos te quieren consentir, ¿sí? Entonces Claro, sientes, aprovechabas una parte, claro, aprovechabas todos la te otra. quieren dar como un cariño, una atención, entonces claro, mi papá llegaba con dulces, que vamos a jugar, o sea, era el día perfecto, pero ese día solo duraba, pues ni siquiera un día, era una tarde, entonces con mi hermano íbamos y jugábamos, pero ya llegaba un punto en que yo decía, quiero volver con mi mamá, o sea, como que uno igual, así sea un niño, hay algo que tú entiendes y como que dices, no estoy del todo contenta, ¿sabes? O sea, me siento muy a gusto, pero aún sigo sin entender porque estas dos personas que yo quiero tanto, que yo amo, pues ya no están. Entonces, miren, aún cuando era muy pequeña, pues lo recuerdo. Ya después, bueno, mi mami se murió y llegué con mis abuelos maternos, y ahí hubo como más una brecha entre mi papá y mis abuelos. Porque, bueno, no sé, tristemente no era la reacción de mis abuelos. Comencé a recibir muchos comentarios negativos hacia mi papá, que tal vez por mi mamá no recuerdo tener, ¿sí? O tal vez era porque ya con mis abuelos se iba creciendo, pero entonces como que esa imagen de lo que debía ser mi papá se comenzó a distorsionar por muchos comentarios. Entonces a mí me comenzaron a hacer comentarios negativos muy fuertes sobre mi papá, independientemente si fueran real o no. Yo creo que eso debemos evitarlo, ¿saben? Y es algo que también como mamás, o sea, como mamás, como familiares, caemos en ese error de hablar mal de los papás o las mamás de los hijos, de los niños. Y eso está muy mal porque a ti te comienza a crear una idea muy fuerte, o sea, como que Sí, te vuela la cabeza y tú dices, quiero a esta persona, no la quiero, es buena, es mala, ¿qué hago? Y tú eres un niño, entonces eso pasa y bueno, en el capítulo de maternidad también hablarlo, lo voy a explicar, pero, pero sí se cae como en ese error. Entonces yo tenía esos comentarios, entonces claro, mi papá cada vez se hacía alguien más distante y como alguien malo para mí, ¿saben? Como alguien que ¿por qué no está conmigo? ¿Porque esto? O sea, yo lo comencé a juzgar, aun cuando no entendía. Ya cuando comencé a crecer, pues ahí sí sentía como, ¿por qué no está mi papá? Eso por una parte era mi paternidad, era como mi imagen de papá. Entonces la imagen de mi papá era alguien que no quiso estar conmigo, alguien que, bueno, prefirió otros caminos, entonces, no sé, el alcohol, otras drogas, bueno, en fin, como que yo no era importante para él. Eso fue la imagen que se creó en mí. E irónicamente, cuando él venía a visitarnos, a mi hermano y a mí, yo ya sentía un desprecio hacia él. O sea, yo ya, y es algo que he trabajado mucho, yo ya sentía un desprecio. O sea, era una niña, no sé, de 7, 8 años que lo despreciaba, o sea, lo despreciaba. claro. No, yo no quería estar con él. Entonces me acuerdo que él llegaba con muchos regalos, muchos dulces. Una vez fue a mi colegio porque la atención con mis abuelos era fuerte, entonces él evitaba visitarnos en la Tus casa. abuelos maternos. Sí, con mis abuelos maternos, evitaba visitarnos en la casa porque se sentía que lo trataban, o sea, se sentía feo, entonces él me iba a visitar al colegio. Y en el colegio yo me acuerdo que llegaba con muchos dulces, muchas cosas, y yo se los regalaba a mis amigas, al frente de él, o sea, como era como tenía tanto desprecio que yo simplemente, me lo das, toma, y se los regalaba a mis amigas porque no, o sea, yo sentía eso. Y ya con digamos que esa fue una figura de paterno, de mi papá. Y él siempre fue muy amoroso. Entonces siempre era mi princesa, mi reina, mi niña, mi no sé qué, bla, bla, bla. Y yo comencé a asociar que esas palabras eran mentiras, porque yo decía, sí, ¿por qué él me dice todo esto? Pero hoy está acá y me ama, pero mañana no está y se desaparece por un año, por meses. Entonces yo comencé a asociar que el hombre que me tratara así, ¿te acuerdas? Era mentira. O sea, y bueno, se dice labia. Como estar, como que generar rechazo, ¿no? Sí, Con alguien que tiene esa yo personalidad. tenía un rechazo hacia cualquier hombre que me hablara, hola mi vida, hola mi amor. Uf, yo tenía un rechazo absurdo porque yo decía, no, eso es mentira, eso yo ya lo vi con mi papá y eso es mentira. Entonces, de hecho, cuando me conocí con Eddie, he dicho, él no era tierno, no eras alguien tierno, no nos decíamos Ujú. amor, no nada, pero yo lo sentía sincero porque crecí viendo eso. Y en cambio, cualquier hombre que me hablara así, yo, ay, qué fastidio. O sea, no me pongas, no me hables porque qué fastidio, ¿cómo me vas a decir amor si no me conoces? Yo todo lo cuestionaba.
De hecho, aún me pasa que y me dice, te amo, porque me amas. O sea, siempre Sí, te... sí, generaba Siempre, un rechazo. o sea, como, ¿por qué me amas? ¿Por qué me estás diciendo eso? En vez, bueno, ahora con un trabajo interno digo, no, me ama porque me puede amar, o sea, porque yo soy Porque lo alguien. merezco, Sí, porque porque sí, yo soy un ser, todos merecemos ser amados, pero yo siempre cuestionaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, como, dime algo, si no, yo no te creo. Entonces, eso fue como una imagen paterna. Otra imagen paterna, pues, que se comenzó a formar en mí fue mi abuelo. sí, Entonces, entonces aquí por ejemplo ya es el rol de la paternidad no necesariamente tiene que ser el padre, ¿sí? mm, Para mí fue mi padre porque mi padre fue el que más estuvo conmigo, pero también, por ejemplo, mi rol de padre fue también mucho mi tío hacía muchas cosas de deporte. compartir Ah, a nivel de deporte o de compartir su filosofía o su vida, porque tuve una parte que viví con mi tío, entonces claro, él también fue un rol de paternidad, ¿sí? No solamente hablamos de paternidad como el padre, ¿sí? Porque sí es el más importante, pero al final muchas veces tenemos otro rol en nuestra vida de ujú. padre y de masculinidad. En este caso tuyo, pues Fue te mi criaste con tu abuelo. abuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, digamos ahí, cuál fue ese rol que tuvo tu abuelo, pero ya siendo Claro, padre? entonces, bueno, entonces sí, ya quitamos como ese rol de mi papá, o sea, que mi papá ya no estaba, llega mi otro papá, mi abuelo, que diga, a él se me hizo más fácil decirle papá que a mi abuelita mamá, como por el respeto que aún seguía con mi mamá. Mi abuela me decía, es que yo no soy tu mamá, yo soy tu abuelita, tu mamá estuvo y Ujú. siempre está, ¿dale? No era como porque yo quisiera no decirle mamá, sino que ellos respetaban a su hija, o sea, que era que mi mamá hizo su papel. Entonces con mi papá, con mi abuelo, ya era, pues era otro mundo. Mi abuelito para mí era, o sea, yo aún pienso en él y digo, wow, él era la persona que más cariño sentía, que me transmitía, o sea, que más me podía consentir. Que él no me decía amor, princesa, esas palabras no, pero me decía Catica, ¿cómo estás? Qué linda, o sea, no sé, era un cariño que llegó como muy, muy puro, muy tierno, entonces él fue como ese primer amor, lo que dice de que es una relación de Segundo noviazgo, reflejo, sí. entonces mi abuelito era como mi primer amor, o sea, mi abuelito, yo abuelo, abuelo, abuelo para todo. Mi abuelo estuvo muy presente porque él estaba pensionado, entonces pues él ya no trabajaba, o sea, él sí estaba ahí, o sea, él me decía, ¿qué tareas tienes? Vamos al parque. Bueno, ya era un poco diferente porque por su edad, pues la actividad física no era su fuerte, o sea, ser activo no era su fuerte, entonces digamos que ahí hubo como ese choque, porque al principio con niño, bueno, como que a uno lo van calmando, mira televisión, vamos a comer, Ah, podemos, sí, o sea, son como otros que, temas de distracciones, ¿sí? exacto, me distraía, o sea, como que me podía controlar más, pero ya cuando a medida que fui creciendo, yo ya decía, bueno, yo quiero salir, yo quiero ir al parque, quiero ir a hacer deporte, quiero ir a hacer esto, quiero ir a cine, quiero con mis amigas, quiero, y claro, mis abuelos, o sea, ya decían, no más, o sea, ya cálmate, porque pues digamos que su vida, su actividad ya no estaba para eso. Pero entonces antes de entrar a esa etapa, como que la etapa muy bonita mientras yo crecía, antes de la adolescencia fue muy presente. Mi abuelo muy, muy presente, yo era como la niña, ¿verdad? La niña de sus ojos, o sea, todo era para mí. Digamos que él también estaba mi hermano, pero mi hermano tuvo una relación más distante, porque mi abuelo en su crianza con los hombres era mucho, muchísimo más distante. Mi Claro. abuelo era el hombre proveedor, así pues él fuera Sí, lo que pensionado. se enseña Sí, antiguamente, ¿no? exacto, De que entonces, simplemente provee y pone autoridad. Ujú. exacto, ponía autoridad, pero entonces, Y, por ejemplo, ¿qué tipo de autoridad ponía? exacto. Porque lo que hablamos de una autoridad consciente y una inconsciente. ¿Qué tipo de autoridad aprendiste tú o Bueno, qué reflejaba tu abuelo? digamos que ahí lo que dices, uno aprende la autoridad y uno también aprende la relación de pareja. Entonces mis abuelos pues duraron toda su vida juntos, ellos ya eran 60 y algo de años juntos, ellos están todavía Mm, vivos y llevan todo ese tiempo juntos. Pero a mí me tocó la parte del abuelo, porque es que mi familia, mis tíos, les tocó la parte del papá. Entonces la parte del papá era que pues mi abuelito salía mucho, tomaba mucho, o sea, era una relación aún más inconsciente. claro. En Mm, cambio, a mí ya me tocó el abuelo pensionado, el abuelo que pues ya que no, está presente sí, que todo el ganas de tiempo. salir, pues ya no tenía muchas, que él lo que quería era una vida tranquila. Entonces, a mí me tocó ese abuelo que estaba en la casa. Y digo, les cuento esto es porque la relación con mi abuelita, yo nunca oí que mis abuelos se gritaran, siempre se lo dije a ellos, o sea, yo nunca oí,
Primero, nunca vi una pelea, o sea, una agresión física, jamás, o sea, yo nunca vi eso. Sus discusiones, mi abuelita, digamos que le echaba cantaleta, como que, no sé, discutían por algo de la comida o por algo que querían un cumpleaños, no sé, cualquier tema. Entonces, mi abuelo decía, no, yo no quiero. Y mi abuela, pero ¿por qué? Si es que yo quiero esto, pero mi abuela se iba a la cocina y seguía echando cantaleta desde la cocina y mi abuelo se Hablando y iba a la hablando. sala, exacto. Entonces, mi abuelo, como que mi abuelo se quedaba ahí y decía, dice, ay, ya ahorita se va a calmar. Eso era lo máximo que yo llegaba a ver en una discusión. O como que mi abuelo estaba en la cocina y mi abuela le decía, es que yo no estoy de acuerdo. Mi abuelo le decía, bueno, pero eso es lo que yo pienso. Y se iba. O sea, eso era la máxima discusión que yo llegué a ver, la máxima confrontación. Entonces, ese papel de papá, eh, para mí es un papel de que tiene autoridad, pero no hay gritos, no hay, o sea, no hay un show, no hay un drama. O sea, eso yo no lo viví. A mí me dolía mucho. Él, digamos que él me decía, es que no, es que tú no vas. O sea, cuando yo ya le decía, abuelo, quiero ir a una fiesta, abuelo, quiero ir a... No, es que tú no vas y ya. O sea, eso no se Sin discutía. explicación. Exacto, eso no se discutía. O Punto. sea, en sí no era una guía, sino era una autoridad. Autoridad, ¿Se hace exacto. o no se hace? Y según el, la idea que él tenga de la vida de si es correcto o no es correcto. Exacto, ¿Sí? o sea, no, es que Simplemente sí o no. no se vaya, abuelo, porque no. Y pues digamos que eso es, o sea, su respuesta frecuente es que es muy peligroso. O sea, bueno, no sé, Claro, sí, sí, reflejando, nosotros siempre reflejamos nuestros miedos ajá. Entonces me en decía, nuestros es muy hijos. peligroso y no, eso no se hace y ya. O sea, no había como una conversación. Entonces yo sí siento que cuando comencé ya en la adolescencia, ya hubo una separación muy fuerte. O sea, yo Claro. ya, antes mi abuelo era el plan, abuelo, llévame y vamos a caminar. Entonces, caminábamos, esa era su actividad física, pero era mi plan favorito porque caminábamos y me compraba un helado, me compraba algo, entonces él lo disfrutaba mucho. Con mi abuela sí no tengo recuerdos de muchas salidas, es, bueno, maternidad era diferente, pero con mi abuelo sí, aún cuando él tenía edad, mira que sí era alguien que me generaba un movimiento. De alguna manera u otra está esa fuerza masculina De de moverse. que hagamos esto, entonces él me llevó a eso, pero ya después comenzamos a distanciarnos, yo ya quería ir a mis amigas, yo ya quería salir con Pepito, con Pepita y pues él lo comenzó a sentir y ya, Claro. ya nuestra como relación, nuestra intimidad ya se ve. Se fue yendo, ¿no? Sí, o sea, ya él ya ni sabía ni lo que yo pensaba, o sea, ni... creo que eso es muy importante porque nosotros sabemos lo que nuestros papás piensan, pero ellos ya no saben lo que nosotros pensamos. Claro, nosotros ya íbamos a otro ritmo y ese es el tema pues, del colegio, el tema de la sociedad, y es que empezamos a aprender más cosas y más cosas que ya nuestros padres no van a entender, ¿no? Y como no hay una buena comunicación, sino lo que hay es autoridad, ¿sí? Se hace esto y se hace porque sí, ni siquiera hay una explicación, ni siquiera hay una forma de decir por qué se hace o por qué no se debe hacer o de que le demuestren a uno si está uno de verdad en un camino correcto o en un camino correcto, ¿no? Sino simplemente se pone Y no y se está, dice y sí o ya. no y ya Y está. eso me lo recalca mucho Sammy. Cuando yo le digo, no, es que no, mamá, pero es que ¿por qué? Tú ¿Por solo me qué? estás Claro. diciendo que no y ya, y no me dices ninguna respuesta. Y claro, a mí me da de todo, pero fue porque a mí, yo no podía cuestionar, eso es otra, yo no podía cuestionar. Yo tenía que, él decía que no, ya, es como Y un ya. caso cerrado, o sea, se cerró y punto, o sea, eso no se menciona. Entonces, bueno, eso también lo aprendí. Algo que sí le molestaba mucho a mis abuelos era que yo respondiera. O sea, Ujú. era que yo me quejara y que yo dijera por qué. O sea, eso es que no, en mi lenguaje no podía existir eso de refutar. Refutar era Era algo, tenaz, no, ¿no? o sea, eso no existe. Y si yo refutaba era peor, o sea, era como más duro Claro, viste el rol de padre o de padres mucho más de autoritarios, ¿no? De Ujú. esto se debe hacer, no se debe hacer, de Y punto, ese ya rol está. sí, y ya, Punto. sin comunicación y Ujú. sin quizás mostrarle a uno el por qué, ¿no? Entonces uno a veces comete ese error de padre de que, claro, como uno ya vivió algo, entonces uno cree que los hijos ya vienen sabiendo que eso va a pasar, o que les va a pasar lo mismo, y obviamente no es así. Y si es algo malo, pues ellos deben vivirlo, porque al final nosotros, aunque quizás a los 10 a los 12 a los 14 podamos controlarlos, ellos van a crecer y van a salir y quizás se vayan a equivocar. Quizás no se van a equivocar, pero lo van a aprender porque van a aprenderlo. O sea, Ujú. ellos vienen aquí a eso también. Entonces,
yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprender a comunicarnos, Comunicarnos. ¿sí? A estar unidos, a darles confianza, ¿sí? Es una autoridad que se da, pero con confianza, que ellos digan, bueno, en mi papá puedo confiar y puedo contarle esto que me pasó o esto que hice mal, o puedo preguntar simplemente. Muchas veces cuando somos inconscientes como padres nos preguntan cualquier cosa y decimos como, "Ah, eso es una bobada, así como que déjalo, como que no damos importancia a lo que para ellos es algo asombroso. Y es muy importante para ellos, o sea, para ellos es lo que están viendo, para nosotros, pero no, para ellos sí. Yo creo que la clave sí es esa, la comunicación y crear esos espacios de cercanía. Como les dije, yo con mi abuelo podía estar muy cercana en esos momentos, los recuerdo, los atesoro mucho, pero ya después, poco a poco, ya no habían esos momentos de cercanía. Ya, de hecho, yo los evitaba. O sea, o sea, era la comida con la familia o ir con mis amigos. No, pero yo quiero ir con mis amigos. O sea, con mi Que es más familia me aburre. divertido, es Claro. diferente. Entonces es mostrarles que aunque va a llegar esa etapa, Sí, pues claro. con Sammy nos va a pasar, tarde que temprano va a llegar que ella va a decir, es que no, yo tengo este plan y lo quiero hacer. Está bien, es entender que ella también tiene que desarrollar su círculo social, su desenvolverse, pero nunca perder esos espacios de familia No perder cercanos. el hogar. Exacto, Sí, no perder, no perder esa esencia. No, no es simplemente que te veo en la mañana y te veo en la noche y ya, ese es nuestro espacio. No. y darte dinero o llevarte al colegio o pagarte la universidad, no es nada de eso, porque nosotros no queremos nada de eso, eso se ha inventado. Nosotros lo que en sí queremos es tener atención de nuestros padres y a nuestro padre lo que más queremos pues es jugar, ¿sí? El Exacto. padre es símbolo de eso, de juego, de movimiento, de de todo eso, de mostrarnos cómo ponemos límites en nuestro exterior, ¿no? Cómo le decimos a alguien que no, por ejemplo, cómo le decimos a alguien que no, que esto no nos gusta, eso lo aprendemos de nuestro padre, eso lo aprendemos de cuando él también pone límites, porque él es el que, digamos, que está protegiendo todo el círculo familiar. Entonces, muchas veces cuando no vemos eso en nuestros padres, pues pasa mucho que decimos sí a todo, ¿sí? Que nosotros estamos, nos dicen tal cosa aunque lo veamos mal y aunque no nos sirva a nosotros o sea algo malo para nosotros, entonces sí, 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 somos aceptar. dóciles, y no quiere decir que no es que no seamos nobles, ¿no? O sea, uno puede ser noble, pero hay cosas que uno debe saber que le convienen y que no le convienen, ¿sí? Que están bien y que están mal, y eso se aprende del padre. El padre es el que le dice a uno o el que le muestra a uno el límite, ¿no? Y, y a veces se pierde mucho eso por eso, porque no hay comunicación, no hay una atención, no hay un juego, no hay tiempo, ¿sí? En realidad eso es Yo lo que creo que nosotros queremos. esa es la más, o sea, ese es como el factor más importante, el tiempo. O sea, qué clase de tiempo se le dedica, porque estamos tan atrapados como en bueno, en esta idea que nos han metido de que tengo el trabajo, el dinero y las deudas y todo. Y le estás dando tanta importancia a eso, que dónde queda ese espacio con tus hijos, o sea, dónde queda ese espacio con tu hogar. Entonces, miren que todo está tan conectado. ¿Qué sentido, qué propósito le estás viendo a tu vida? Que para ti es más importante ir a trabajar 8, 10, 12 horas y llegas a ver a tu hijo y ahí le reclamas, pero ¿por qué tu hijo está haciendo esto? ¿Pero por qué tal cosa? Pues, o sea, 12 horas del día no sabes qué está haciendo tu hijo y se lo confías y crees que estar en un colegio estoy asegurada de que está bien. Y en la tarde está viendo televisión o está saliendo, o sea, ¿en qué momento nuestro papá, o sea, nuestro rol pasó a ser tan distante, tan lejano, no? Sí, en qué momento se priorizó El que dinero, el es más trabajo. importante el dinero y el trabajo. Es un tema bastante difícil porque obviamente el sistema lo lleva a uno a pensar o a creer que eso es así. Y muchas veces estamos haciéndolo, ¿no? Pero si solamente el hecho de dejar de normalizarlo, ¿sí? De decir, yo estoy trabajando en este momento y estoy dejando a mis hijos 10 horas diarias solos o con el profesor o con los amigos, pero sé que está mal. O sea, conscientemente yo digo, estoy haciendo algo mal, ¿sí? Hice algo mal en mi vida o me enseñaron cosas mal y ahora se lo estoy dejando a mis hijos. Entonces, en el momento en el que tú dejas de normalizar, pues el mundo empieza a cambiar Hacia hacia eso. un sistema en el que tú puedas estar con tus hijos y compartir verdaderamente con ellos, no simplemente dejar la responsabilidad al otro, porque si vamos a tener, o sea, siendo
conscientes, si vamos a tener hijos para que los críe un profesor, pues no tiene sentido, ¿sí? Eso es algo, lo estamos haciendo inconscientemente, estamos teniendo un hijo para que alguien más lo críe, ¿sí? Cuando ese debería ser nuestro aprendizaje, ese debería ser el rol que nosotros estamos haciendo como padres, debería ser lo importante, es eso, ponerle atención a nuestros hijos, aprender de ellos y compartir con ellos, ¿sí? Ser un equipo. Y yo creo que ahí viene un tema importante y es que, no sé, tal vez puedes decir, no, es que ustedes hablan desde su privilegio o algo así, no sé, porque he escuchado muchos de comentarios que tú hablas desde un privilegio de que estás en tu casa, trabajas en tu casa, no sé qué. Ok, creo que, bueno, hoy en día ya digamos que es mucho más fácil por la tecnología, pero la vida está de lo que tú quieras. Si me voy a entender, o sea, sé que hay situaciones para todos, tal vez si tú nos estás viendo, exacto, tú tal vez tienes una situación que dices, no, es que este es el único trabajo que tengo, si yo no trabajo, no como, bueno, no sé. Acá lo que queremos es invitarte a reflexionar, ¿qué estás normalizando? O sea, ¿qué estás normalizando? ¿Seguro que ese es el único trabajo que tú crees que puedes obtener? O más que trabajo, es el único ingreso que tú crees que puedes obtener. Porque cree que, o sea, para nosotros no ha sido simplemente ya, dejamos, es así y ya. O sea, ya nuestra vida, estábamos acá en las montañas y todo fue así. Ha sido un proceso de poco a poco irnos quitando eso. Entonces no te estamos diciendo que ya mañana te vayas a una montaña y vivas en una choza con tus hijos, porque así de fácil no es y no va a tener un sentido para ti. Pero que si te comiences a cuestionar, ¿esta es la clase de vida que yo quiero con mis hijos? Si no es, ¿cuál es la que yo quiero? ¿Y qué me podría permitir esa vida? Entonces yo comencé a cuestionarme eso. Yo trabajaba en una oficina, yo tuve trabajos más de oficina y sí siempre tuvo como, yo eso no, pero yo sí como tenía un trabajo que él dejaba a mí en el colegio en la mañana, la veía en la tarde, pero dentro de mí había como algo de esto no se siente bien, esto no está bien, exacto, no es normal, yo me las llevaba al trabajo y la metía así, o sea, como que ya no estoy, no tengo quien la cuide, porque yo sentía, o sea, me sentía muy mal de perderme esos momentos con ella. Luego pues fue creciendo y después de la pandemia comencé con trabajos totalmente virtuales. Aún cuando tengo trabajos virtuales, obviamente eso me permitió estar ahí, qué estás haciendo, qué estás viendo, ya fue una relación más estrecha, sí. Sin embargo, aún se siente que eso es, yo estoy o teniendo la atención en mi trabajo o en ella. Entonces es aprender a diferenciar. Hoy en día aún yo hago cosas acá en la casa y sé que o estoy trabajando o estoy con mis hijos, pero la idea de un propósito es eso, que tu vida no gira en torno no priorizar ese trabajo o el obtener el dinero más que los hijos. Exacto. Es que no, sí, o sea, si somos conscientes, eso no podría ser. Sí, no. ¿Qué lógica tiene como mi trabajo? Y una frase que siempre me dijeron es, tú en el trabajo eres reemplazable. O sea, mañana tú te dices, me voy, me echaron, hay que pesar. Me va a venir otra persona y va a hacer tu trabajo. Fin. O sea, por más que tú sientas que eras la mejor, que te llevas bien con todo el mundo, haz la prueba, de verdad renuncia y verás que mañana ya contratan a alguien más, fin. Pero en tu casa tú no eres reemplazable, nadie más va a poder ser la mamá o el papá que tus hijos esperan. O van a tener otras figuras, que fue lo que nosotros tuvimos, pero no van a ser. Mi abuelo, por más que yo lo ame y diga, es mi abuelito, hijo de mi papá, el vacío de la relación con mi papá nadie me lo va nadie lo reemplaza, porque es que así suene lógico, por algún motivo es tu papá y por algún motivo tú esperas esa conexión que todos tenemos con nuestros hijos y nuestros papás. Igual tú tenías a tu tío te sacaba a jugar, a moverte, no sé qué. Sí, me mostraba quizás otra realidad desde el modo de ver de él. Pero tú esperabas que tu relación con tu papá fuera así, o sea, te hubiera gustado que... Claro, sí, claro, que obviamente pues uno de niño es pura energía, ¿no? Y bueno, uno de niña y de adulto es pura energía. Lo que pasa es que se opaca con lo que pasa alrededor muchas veces y uno normaliza el apagar esa energía y volverse alguien sedentario y quieto, ¿no? Pero nosotros estamos llenos de energía y lo que queremos es movernos y transformar esa energía en eso, en movimiento, en cosas que hacer, en propósito, en muchas cosas. Entonces, y eso es lo que da muchas veces la paternidad. Una vez estaba viendo un video de que la mayoría de los casos en los que aparecían todo el tema de inseguridad, todo el tema de violencia, todo el tema de asesinatos, de cosas que pasaban, la mayoría del porcentaje eran niños que no tenían padre, ¿sí?
porque lo mismo, porque es que no tenemos una guía de una buena acción, ¿sí? Porque la paternidad es eso, la acción. Y si no tenemos una buena guía de cómo desempeñarnos en la vida, pues prácticamente que uno anda ahí como perdido y buscando y dejándose influenciar por absolutamente todo porque no pone límites, porque en sí pues estuvo solo, ¿no? No hubo una comunicación. Entonces es dejar de normalizar primero nosotros como padres, que somos los que vamos a hacer el cambio, dejar de normalizar el no darle la prioridad que debemos darle a nuestros hijos, ¿sí? El no darle la atención que debemos darle a nuestros hijos, porque al final eso es lo más importante y eso es lo que ellos nos van a recordar. Ellos El tiempo de recuerdan calidad. y nosotros recordamos es el tiempo de calidad que tuvimos con nuestros padres. Si no estuvieron ahí, pues es un vacío que está ahí toda la vida. ¿Sí? Y si hablas bien con un abuelo o con una persona de la tercera edad, te vas a dar cuenta que te va a hablar siempre de su niñez. ¿Sí? Nosotros siempre recordamos nuestra niñez. Y al recordar nuestra niñez, pues, ¿qué es lo primero? Nuestros padres. Cómo nos trataron, cómo nos guiaron. El amor que sentimos es como lo que siempre vamos a recordar. Sí, en este momento sentí el amor, en este momento no. La atención que recibimos de ellos. Y asimismo, todos los comportamientos que nosotros tenemos en la vida, pues los aprendimos fue de nuestros padres. ¿Sí? Ese poner límites, ese ser responsables con lo que estamos haciendo, ese conseguir un trabajo que nos gusta o conseguir un trabajo que no nos gusta, porque si te das cuenta cuando trabajamos en algo que no nos gusta, pues fue porque nuestros padres trabajaron en cosas que no nos gustaban, ¿sí? Vivimos Porque este ejemplo normalizamos, como algo normal. normalizamos que sí, que hay que ir a la oficina si no nos guste. Entonces, pues nuestros hijos como crecen normalizando lo mismo, ¿sí? Entonces es primero parar y hacer algo conscientemente desde nosotros, ¿sí? Hacer el cambio en nosotros y así nuestros hijos van a empezar a realizar un cambio también que van a heredar a nuestros nietos y así sucesivamente. Sí, es que es un ciclo que se va a repetir y hasta que tú no cortes ese patrón, pues va a seguir así toda tu generación, todas las generaciones de aquí en adelante. Sí, porque es eso, son todas las generaciones y nos damos cuenta, se repiten miles de veces. Si hay separaciones, en la siguiente generación hay separaciones. O si hay violencia familiar, en la siguiente generación hay violencia familiar. Si trabajamos en diferentes cosas que no nos gustaron, la siguiente generación hace lo mismo. Entonces, pues prácticamente que en vez de heredar algo que no queremos, pues es frenarlo, cortarlo de raíz y heredar Por eso algo es que consciente. es tan importante romper esas cadenas. O sea, yo creo que más que palabrería, que uno muchas veces dice, escucha, no, tienes que romper la cadena, las generaciones, no sé qué, que nosotros también les hemos hablado, es tomarse el tiempo de preguntar, bueno, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue esa relación con mis papás? ¿Y cómo yo no la quiero reflejar ahora? O sea, esas son las dos preguntas más importantes. ¿Cómo yo no quiero que sea esa relación? ¿Y cómo quiero o cómo sueño que sea la relación con mis hijos? Entonces, por un momento pensemos, ¿cómo soñaría la relación con mis hijos si no estoy preocupado por deudas, si no estoy preocupado por pagar la renta, el arriendo? O sea, como que es quitando cualquier excusa, ¿cómo sería mi vida ideal con mis hijos? O sea, ¿qué haría yo en mi vida ideal con mis hijos? Y poco a poco irse acercándose a eso, lo que les decimos, no es ya magia, dejo todo tirado, porque sabemos que no tendría sentido para ustedes, pero ¿cómo me puedo acercar a esa vida ideal que yo quiero tener ese tiempo de calidad con mis hijos? Que no sean simplemente unas vacaciones, porque también siento que muchas veces creemos que trabajo 11 meses, 12 meses y 15 días me voy de vacaciones. Está bien, le cumplí a mis hijos, sí, le cumplí a mis hijos, los llevé, los viajé. No, o sea, no puede ser que en 11 meses estemos distantes y en 15 días ya queremos tener la relación más cercana con nuestros hijos. Que sí, que uno conoce casos que muchas personas pues se mueven de esa manera y que hay mucho amor. Cuando nosotros decimos que es así, no significa que no hay amor. Yo estoy segura que todos nos amamos mucho, pero pues no se ve reflejado lo que dice y se comienzan ya de adultos que uno se da cuenta tantos vacíos que tienen los demás, porque uno se pone a analizar y que uno mismo tiene. Sí, exacto. Y esa parte de paternidad genera pues esos vacíos generalmente porque la paternidad es la que yo creería la más ausente, quizás. En nuestra sociedad, por Sí, en nuestra sociedad se normaliza una paternidad ausente, ¿sí? Por un caso puede ser de que no esté, que nuestros padres se separan y ni conocemos a nuestro padre, o por otro caso puede ser
de exactamente de que nuestro padre es el que tiene que dar todo el dinero y el que tiene que hacer todo y tampoco está con nosotros porque está trabajando. Sí, entonces digamos que la paternidad es clave, es clave totalmente y de hombres, nosotros como ese eje masculino debemos yo creo que preguntarnos y aprender a cómo dar una paternidad buena, ¿sí? De parar y preguntarnos, reflexionar, hacer un trabajo interno de cómo podemos de ahora en adelante ser ese padre que hubiéramos querido tener. Entonces sí, esa es la invitación que queremos hacerles hoy. Si eres la parte pues, de paternidad, la parte masculina, si eres padre, o si es en mi rol, si eres madre, que también puedas ayudar a tu pareja o a tus hijos con esa imagen, ese rol que tienen de su paternidad, se cuestionen, nos cuestionemos todos, ¿es esto lo que realmente yo quiero? ¿Es esta la relación que yo quiero para mis hijos? Porque lo que les decimos, así estemos con nuestra pareja, estemos separados, como sea, todos buscamos un rol paterno, o sea, todos buscamos esa imagen, porque en nuestro diseño humano, digamos así, buscamos ese contacto con nuestro padre, ese rol. Entonces, así seas tú el padre, así seas la mamá, pregúntate, cuestiónate. ¿Sale? Entonces, cuestiónate, bueno, ¿qué puedo hacer? También yo creo que, bueno, no sé si da el tema, las personas que están separadas, digamos, las mamás separadas, ¿cómo pueden ayudar con ese rol? Pues eso es otro tema larguísimo, pero como decíamos, siempre ahí, o sea, el niño siempre va a coger un rol paterno de algún lado, sea el profesor, sea Los los mismos tíos. amigos, sean los tíos, sean cualquier persona masculina que tengan Exacto, yo creo que como entender ejemplo. que la mujer, o sea, digamos, ni yo ni tú podemos suplir los dos Sí, roles. O no, sea, es ahí absurdo cuando decimos, no, es que yo también soy papá y mamá. O sea, entiendo que lo haces no se desde un puede. esfuerzo, desde un Sí. amor, pero no es posible, porque siempre buscamos eso. Por algo están los dos géneros, sí. Ujú, Entonces, nuestros hijos van a buscar ese rol de padre en alguien más. ujú, Mirar, si digamos, no sé, si están separados, pues si es posible una comunicación y que el papá pueda. O sea, es que hay un punto donde el papá sí quiere, pero nosotras también estamos como, no te acerques. ujú. Mirar hasta qué punto es posible, pues sé que cada caso es diferente, pero si no, si en definitiva pues el papá de tus hijos no quiere tomar ese rol, bueno, entonces ¿en quién me puedo apoyar? Porque tenemos que entender que es importante. O sea, Sí, todos lo darle buscamos. la O sea, importancia. es importante que mi hija o mi hijo tenga un contacto con ese rol paterno, ¿sí? Entonces, si es digamos, mi hermano, que puede ser entonces el tío de mis hijos, puede tener ese rol, si es mi abuelo, si es un amigo, si es un tío, no sé, pero que pueda tener ese contacto y ese rol paterno es importante. Y pues Ujú. hablar mucho desde o sea, tener esa comunicación con nuestros hijos y decir, mira, en este caso no está tu rol, no está tu papá, pero esto es lo que podrías esperar, o sea, tener mucha comunicación es fundamental. Sí, sí. Y ya para cerrar, siempre la aceptación, ¿no? Aceptar que por lo que vivimos con nuestros padres, pues él estaba haciendo lo mejor que pudo. Si estuvo o no estuvo, hizo lo mejor que pudo y aceptar el rol que aprendimos nosotros como hijos, primero con nuestros padres, aceptarlo, quererlos así como son tal cual, porque ese es un proceso de sanación que hay que hacer, de la aceptación. Y luego de eso, pues entonces sí, vamos a corregir eso que aceptamos, que no queríamos, y eso que aceptamos como bueno, y empezar a corregirlo. Entonces, sanar también esa parte con nuestro padre, Ujú. de quererlo tal y como es, de no tener expectativas o ponerle juicios a lo que él Ujú. hizo, ¿no? Eso es una parte muy grande de nuestra sanación a nivel individual que debemos siempre hacer. Entonces, nada, espero que les haya gustado este capítulo. Después estaremos hablando de la parte materna, que Maternidad. también es gigante. Y Sí. espero que les haya gustado. Nos vemos Muchas en el gracias siguiente. por estar acá, por vernos y llegaste acá, hasta aquí, hasta el final. Y ya saben, déjanos cualquier comentario, cualquier pregunta que tengas, cualquier, no sé, cómo te sentiste, si te sentiste identificado, que eso nos alienta mucho a seguir. Esperamos que sea de gran utilidad. Les mandamos un gran abrazo y también díganos qué otros temas les gustaría que tratáramos acá. Que hablamos. Chao, Un un abrazo. abrazo.